Una primera postura tiene que ver con el privilegio sobre la situación de la madre, aludiendo que el problema del aborto tiene que resolverse fundamentalmente tomando en consideración su punto de vista, sus derechos, su capacidad de autodeterminación. Esta primera postura obviamente hace énfasis en ella como sujeto de derechos, pero tiene el defecto de relativizar en ocasiones de manera bastante extrema la situación de la criatura que está por nacer. La segunda postura parte de un punto de vista contrario. En ella se privilegian fundamentalmente los derechos del nascituro y se asume que los derechos de esta criatura priman sobre los derechos de la madre. Esta postura también lleva a situaciones bastante extremas en las que la vida del nuevo ser se trata de imponer sin consideración a la situación particular de la madre. Entonces, como es evidente, se trata de un evento en el que están en tensión dos tipos de derechos, los derechos de la madre y los derechos del niño, del menor. Cada una de esas posturas obviamente lleva a asumir unos criterios definidos en relación con el aborto. Cuando se defiende desde una situación extrema el derecho de la madre gestante, entonces se puede concebir un régimen legal del aborto bastante permisivo. Se llega a considerar incluso que el aborto es un derecho de la mujer y se consagra una legislación bastante permisiva. Con el segundo punto de vista se puede caer en la situación contraria, una prohibición generalizada del aborto. Y eso obviamente también es bastante problemático en relación con situaciones difíciles, como por ejemplo los embarazos que son fruto de una violación. Una opción fundamental es la vida. Y si esa es nuestra opción fundamental, vamos a proteger la vida. Pienso que hay opciones fundamentales, no principios estáticos rígidos. ¿Cuáles son nuestras opciones fundamentales? ¿Qué es lo que nosotros queremos construir en nuestro país? ¿Qué es lo que la humanidad debería construir? ¿Cuáles deberían ser los caminos por los cuales cada uno de nosotros podría optar? Lo que está en juego aquí no es el derecho a la vida, porque los únicos que pueden tener derecho son los seres humanos nacidos, los nacidos vivos, los que se han separado por un instante siquiera de sus madres. Los que están en el útero son seres humanos en formación que merecen una protección del ordenamiento jurídico, pero no es un caso de derecho a la vida. Abordar el tema del aborto. No únicamente en decir es que yo tengo el derecho sobre mi cuerpo y tengo derecho a decidir sobre. Yo creo que no es únicamente eso, sino es cuáles son nuestras opciones fundamentales en nuestra existencia. No es solo reclamar los derechos y derechos y derechos, y cuáles también son mis deberes. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a la vida? Yo creo que eso también tenemos hoy que pensarlo. ¿Cuál es la sociedad donde habría más mujeres autónomas para negociar sus relaciones sexuales y sus relaciones de pareja? A asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Asumir las consecuencias, porque es mi responsabilidad frente a la existencia. Si estar en la vanguardia, si ser un país desarrollado es tomar normas que, entre comillas, la humanidad ha considerado fundamentales y que son importantes, pues yo creo que sí estamos atrasados, pero preferiría estar atrasado. Pues yo creo que ahí atraso y adelanto pues depende de dónde esté uno, ¿cierto? Porque pues a las personas del movimiento Provida les parecerá que Uruguay está en la época de las cavernas, porque de hecho las prohibiciones del aborto son prohibiciones que aparecen en el siglo XIX y el siglo XX. El aborto no estaba prohibido, o más bien no estaba criminalizado en la legislación, sino más o menos hasta el siglo XIX y el siglo XX. La raza humana ha abierto puertas que no deberíamos haber abierto.
hemos abierto posibilidades que no deberíamos haber abierto. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para ello. Entonces se trata de dos puntos de vista que tienen dos tipos de implicaciones en la regulación legal del aborto. Obviamente se trata de un tema bastante polémico. Allí están de por medio cuestiones morales, religiosas, jurídicas, políticas y hasta económicas. Morales porque obviamente se tiene o se debe mejor tener en cuenta la escala axiológica de cada ser humano, la forma de pensar de cada una de las madres que están abocadas a esa situación. Pero también jurídicas, porque obviamente el aborto, a más de que constituye o puede constituir un pecado desde determinados credos religiosos, puede constituir también un delito. Políticos porque se llega a un punto que tiene que ver con la salubridad pública. Por ejemplo, se calcula que en Colombia hay 500.000 abortos clandestinos al año, hechos en condiciones sanitarias muy deficitarias, y eso pone en peligro la vida de todas las madres gestantes. Y también económicas, porque si se trata de atender un problema de salud tan grande como eso, pues hay que asumir unos costos que de alguna manera van a impactar en la economía general del Estado. Me parece que hay dos situaciones relevantes. La primera situación tiene que ver con que el reconocimiento de los derechos de la mujer debe ir de la mano también con el reconocimiento de los derechos de la persona que está por nacer. Pero en ese contexto, me parece que en las sociedades contemporáneas debe haber un poco más de flexibilidad para que la facultad de abortar no solo se circunscriba a esos 3 casos que ya he mencionado, sino que allí se incluyan también otros casos que plantean situaciones muy difíciles para la vida de una mujer. Me parece que eso sería un poco más compatible con el mundo contemporáneo. Puede que algún día por estas fechas